y vimos también cómo se conforma un diodo semiconductor. Sí, vamos a revisar la información para ir retomando esto que vimos la semana pasada. ¿Sí? Mencionamos que un diodo es un dispositivo semiconductor de dos terminales, como nos dice aquí, y este se obtiene a partir de la combinación de dos capas semiconductoras, dos capas semiconductoras extrínsecas, ¿sí? Una que es tipo N y una que es tipo P. Cuando nosotros combinamos estas dos capas semiconductoras, vamos a conseguir que se forme una región de agotamiento en la frontera, en la zona de unión entre una y otra capa. Entonces, esta región de agotamiento se va a caracterizar porque hay una ausencia de electrones libres, o hay una ausencia de partículas que contribuyan al paso de la corriente, ¿sí? Esta zona de agotamiento se le llama así, ¿por qué? Porque los electrones libres que existían en esta zona se recombinan con los huecos que había del lado de la capa P, de manera que crean una ausencia de conductores libres en esta parte de la unión, y esta región va a actuar como un aislante. Esta región va a actuar como un aislante, evitando que las partículas libres que están más alejadas de la zona de la unión puedan pasar de una capa hacia otra, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos una región de agotamiento que se forma en el área de unión entre la capa tipo P y la capa tipo N, y esta zona de agotamiento va a actuar como un aislante, ¿no? Como una barrera que evita el paso de los electrones hacia la capa tipo P, ¿sí? De los electrones libres en la capa tipo N hacia la capa tipo P. Conectamos dos terminales, uno unido a la capa N y otro unido a la capa P, y así es como formamos el diodo semiconductor. Este diodo semiconductor lo podemos conectar a una fuente de alimentación, a una batería, de dos formas posibles. La primera es la polarización inversa, en donde conectamos el terminal positivo o la capa P a la terminal negativa de la fuente y la capa N al terminal positivo de la fuente. Debido a esto, el terminal positivo atrae electrones libres y el terminal negativo atraerá huecos, ¿sí? Esto va a generar que la capa, la región de agotamiento, se haga más ancha. Y como habíamos mencionado, pues esto actúa como un aislante, y esto va a bloquear el paso de corriente entre las dos capas.
La otra situación que podemos encontrar es la que denominamos polarización directa. En este caso vamos a conectar la capa P, el terminal que está unido a la capa P lo vamos a conectar al terminal positivo de la fuente y el terminal que está conectado a la capa N lo vamos a conectar al terminal negativo de la fuente. De esta manera, electrones libres en la capa P van a ser atraídos hacia el terminal positivo de la fuente y la capa de la región de agotamiento, la región de agotamiento se va a hacer más angosta, ¿sí? Con esta polarización logramos que la región de agotamiento se haga más angosta y que electrones libres de la capa N adquieran tanta energía que puedan atravesar el área de agotamiento, de manera que se establezca una corriente continua a través de la capa N y la capa P. Entonces, de esta manera se establece una corriente de forma continua a través de esta unión. Entonces, con esta polarización directa, nos dice aquí, vemos que la terminal positiva repele los huecos y al mismo tiempo ejerce una fuerza de atracción en los electrones. Si el voltaje de la fuente es mayor o igual a un voltaje de umbral, entonces habrá una corriente considerable, ya que los portadores podrán pasar a través de la región de agotamiento. No sé si queda clara esta parte hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Queda todo claro? Sí, profe, todo claro. Gracias. Bueno, entonces miren, recordando, el terminal que va unido a la capa P se le denomina ánodo y el terminal que va unido a la capa N se le denomina cátodo, ¿sí? Y la flecha en el símbolo del diodo representa a la capa P y la barra, esta línea representa a la capa N. Debido a este comportamiento, de acuerdo a lo que hemos analizado, el diodo es un dispositivo electrónico de dos terminales que permite el paso de la corriente eléctrica cuando está polarizado directamente y lo bloquea cuando está polarizado inversamente. Entonces, debido a esto, a que permite el paso en una sola dirección, también se le denomina diodo rectificador, ¿sí? Va a permitir el paso. El símbolo me indica el sentido de la corriente cuando el diodo está polarizado directamente, ¿no? Aquí, si regresamos, este sería la flecha y este sería la barra. Entonces, el sentido de la flecha en el símbolo del diodo me indica que la corriente va a fluir de izquierda a derecha, ¿no? Como lo tenemos aquí. La corriente va a fluir de izquierda a derecha de acuerdo al sentido de la corriente convencional. Bueno, matemáticamente
corriente del diodo va a estar expresada o representada por esta ecuación que tenemos aquí en la pantalla, y esta se le denomina también la ecuación de Shockley, ¿sí? Ecuación de Shockley. Y nos dice que la corriente de diodo es igual a la corriente de saturación inversa. Ahorita vamos a hablar de lo que es la corriente de saturación inversa, aunque idealmente cuando el diodo está polarizado inversamente, no hay paso de corriente. En la práctica existe una pequeña corriente debido a las partículas libres que hay en las capas. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Entonces, esta es la corriente de saturación inversa, es una pequeña corriente entre las capas cuando la unión está polarizada inversamente. Luego tenemos el voltaje del diodo, es el voltaje de polarización directa. Este voltaje de polarización directa equivale al voltaje de umbral. Ahorita también vamos a verlo un poquito más a detalle todo esto. Luego tenemos esta N, que es un factor, el cual depende de las condiciones de operación y de los materiales o la manera en que está construido físicamente el diodo que estamos utilizando. Este factor va a variar entre un valor 1 y 2 según una amplia diversidad de factores. Luego tenemos la letra K, que es la constante de Boltzmann, que equivale a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. ¿Sí? Esta constante es muy utilizada en química. Tenemos T, que es la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Que es una temperatura absoluta. Sabemos que el cero absoluto en temperatura se expresa también en grados Kelvin, ¿verdad? Y tenemos por último la variable Q, que nos representa la carga del electrón, que equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Bueno, si nosotros graficamos esta ecuación, que tenemos aquí, aquí tenemos un exponencial, ¿verdad? Tenemos aquí un exponencial. Entonces, miren, cuando graficamos, pues vamos a tener esta curva de color rojo. Esta curva de color rojo nos representa a la ecuación de la corriente del diodo, ¿sí? Aquí vamos a ver, aquí en el primer cuadrante, voy a ubicar la región de polarización directa. Entonces, cuando el voltaje en el diodo es 0, la corriente también es 0, ¿sí? Pero si empiezo a incrementar el voltaje, voy a llegar a un valor en donde la corriente empieza a elevarse, ¿sí? Este valor se le denomina precisamente voltaje de umbral, y
va a ser el valor que podemos medir a través de las terminales del diodo cuando se encuentra en conducción, ¿no? Que es lo que tenemos aquí precisamente. Y este sería en la polarización directa, ¿no? Que es cuando el voltaje a través de las terminales del diodo es positivo, ¿sí? Cuando el voltaje a través de las terminales del diodo es negativo, pues nos encontramos en polarización inversa, ¿sí? Pero aunque idealmente la corriente, idealmente la unión bloquea el paso de corriente, en la práctica sí va a existir una corriente muy pequeña, como nos dice aquí, corriente de saturación inversa. Existe una corriente muy pequeña en el orden de los picoamperes, ¿sí? Para muchas aplicaciones prácticas, pues picoamperes comparado con los miliamperes o hasta amperes que llega a dejar pasar la corriente bueno, que permite pasar el diodo en polarización directa, pues picoamperes puede ser despreciable para muchas de las aplicaciones prácticas, ¿no? Y miren, si nosotros empezamos a incrementar, si empezamos a incrementar el voltaje inverso aplicado a la unión, ¿sí? Es decir, del lado derecho tenemos polarización directa, ¿no? Cuando aplicamos un voltaje positivo, y del lado izquierdo tenemos polarización inversa cuando estamos aplicando un voltaje negativo. Si nosotros empezamos a incrementar ese voltaje negativo entre las terminales del diodo, voy a llegar a un valor en donde existe una ruptura de la unión, es decir que la presión eléctrica a la cual está sometida la unión es tan alta que vence a la barrera de aislante, o la barrera de la región de agotamiento que existe entre las dos capas, y empieza a dejar pasar la corriente, ¿no? En polarización inversa. Entonces, a esta área de aquí se le denomina región Zener o región de ruptura, ¿sí? El voltaje en el cual sucede esto, en el cual sucede el incremento de temperatura, se le denomina también voltaje de ruptura. Bueno, entonces, como nos dice aquí, el valor de el voltaje, el valor Vt es el voltaje de umbral del diodo, que es el voltaje que necesita para alcanzar la región de polarización directa, ¿sí? En el caso del diodo de silicio requerimos un voltaje de umbral de 0.7 volts, y en el caso del diodo de germanio requerimos un voltaje de umbral de 0.3 volts, ¿sí? Es decir, para que el diodo comience a conducir la corriente, para que se establezca un flujo de corriente a través del diodo, necesito aplicar mínimo 0.7 volts si es un diodo de silicio, o un mínimo de 0.3 volts si es un diodo de germanio. Bueno, aquí tenemos
Otra consideración que debemos de tener en cuenta es la temperatura de operación, ¿sí? Habíamos mencionado también en la clase anterior que los materiales semiconductores son muy sensibles a la temperatura, ¿sí? Es decir, conforme la temperatura se incrementa, mayor es el número de electrones que absorben energía del medio y que pueden romper los enlaces covalentes en la estructura del semiconductor, ¿sí? Entonces aquí dice, la corriente del diodo depende de la temperatura. Al aumentar la temperatura necesitaremos un menor voltaje para llegar a la polarización directa, ¿no? Entonces, aquí tenemos en condiciones normales a una temperatura ambiente normal, el voltaje de umbral va a estar más o menos aquí en este valor y nuestra gráfica va a ser la de color rojo, ¿no? Si nosotros sometemos el dispositivo a bajas temperaturas, vamos a tener que aplicar un voltaje mayor para que se logre la conducción, ¿no? Para llegar al voltaje, para alcanzar la polarización directa. Pero si el dispositivo está dentro de un ambiente más cálido, donde tenemos una temperatura más alta, vamos a requerir un voltaje menor para alcanzar la polarización directa. Bueno, para fines prácticos podemos modelar el diodo de dos maneras. Uno que es el modelo ideal, que es un modelo muy sencillo en donde consideramos el diodo como un interruptor electrónico. Y luego tenemos el modelo simplificado. En el modelo simplificado, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el valor del voltaje de umbral, ¿sí? Vamos a necesitar tomar en cuenta el valor del voltaje de umbral. Bueno, vamos a continuar el siguiente tema, que va muy de la mano con este. Bueno, este es el modelo ideal del diodo. Como mencionamos, vamos a utilizar dos modelos, uno que es el ideal y otro que es el simplificado, ¿sí? El modelo ideal va a considerar el diodo como un interruptor, ¿sí? Va a considerar el diodo como un interruptor electrónico. La corriente va de ánodo hacia el cátodo. Si la corriente va de ánodo hacia cátodo, el diodo lo podemos sustituir en este modelo por un cortocircuito, ¿no? O un interruptor cerrado. Y esto va a ocurrir cuando el diodo se encuentre en polarización directa. Si la corriente va de cátodo a ánodo, entonces el diodo se encuentra en polarización inversa y por lo tanto lo puedo sustituir por un circuito abierto. El modelo ideal del diodo
no considera un voltaje de umbral, ¿sí? Es decir, con que el voltaje a través del diodo sea mayor o igual a 0, ¿sí? El voltaje a través del diodo sea mayor o igual a 0, entonces este va a estar conduciendo, ¿sí? Entonces, en polarización directa, el diodo lo vamos a considerar como un interruptor cerrado. En polarización inversa, el diodo lo vamos a considerar como un interruptor abierto. De acuerdo a estas características, si nosotros graficamos o representamos mediante una gráfica el comportamiento del diodo ideal, pues tendremos una gráfica como esta, ¿no? Cuando el voltaje a través del diodo es mayor o igual a 0, el voltaje se encuentra el diodo se encuentra en polarización directa, ¿sí? Si el voltaje del diodo es menor que 0, el diodo se encuentra en polarización inversa. Entonces, en polarización directa, la corriente se eleva. En polarización inversa, la corriente es nula. Bueno, este modelo ideal nos facilita el análisis de los circuitos en donde encontramos diodos, ¿sí? Entonces aquí tenemos como un ejemplo de esto. Nos dice: para el siguiente circuito encuentre la corriente entregada, el voltaje en el resistor y el voltaje en el diodo, ¿sí? Entonces, si consideramos el modelo ideal del diodo, consideramos el diodo como ideal, pues vamos a ver que de acuerdo a la manera en que está conectado, nuestro diodo, tiene la capa P conectada al positivo de la fuente y tiene la capa N conectada al negativo de la fuente a través de la resistencia, ¿sí? Entonces, podemos concluir que el diodo se encuentra polarizado directamente, ¿sí? Entonces, el diodo está en polarización directa, por lo tanto, se reemplaza por un interruptor cerrado o cortocircuito. Entonces, aquí el diodo que teníamos aquí ya lo sustituimos por un interruptor cerrado, ¿no? Entonces, el voltaje a través del diodo, puesto que lo estamos considerando como un interruptor cerrado, entre estos dos puntos vamos a tener un cortocircuito, ¿sí? Porque nada más los une un alambre, un cable conductor. Entonces, ambos puntos van a estar a un mismo potencial y de ahí podemos determinar que el voltaje a través de la resistencia, ¿sí? Cuando esto está en cortocircuito, es como si la resistencia estuviera conectada directamente a la fuente. Entonces, el voltaje a través de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que para este caso es de 6 volts. Y la corriente a través del circuito, puesto que es un circuito en serie sencillo, la corriente va a ser igual al voltaje entre el valor de resistencia, que es un valor nominal de 2 megaohms, y esto nos va a dar una corriente, nos va a dar
una corriente que está circulando a través del circuito de 3 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro aquí el ejercicio, jóvenes? ¿Dudas? No, profe. Todo claro. Todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar hasta aquí la parte del modelo ideal, ¿sí? Modelo ideal, recuerden, lo representamos un cortocircuito en polarización directa y un interruptor abierto o un circuito abierto en polarización inversa. Ok, pues hasta aquí este tema del diodo ideal. Vamos a ver ahora el modelo de diodo simplificado, ¿sí? En el caso del modelo del diodo simplificado, lo único que va a cambiar con respecto al modelo ideal es que en este caso vamos a tomar en cuenta el voltaje de umbral, ¿sí? Es decir, el diodo va a tener primero que llegar a un cierto valor de voltaje para que permita el paso de la corriente, ¿sí? Entonces aquí nos dice, en este modelo nos acercamos más al comportamiento real de un diodo semiconductor, asumiendo que el diodo mantiene un voltaje constante cuando está en polarización directa. Entonces no lo hacemos en el modelo ideal, ya que en polarización directa asumimos que el diodo es un cortocircuito. Dice, por lo tanto, el voltaje era igual a 0. Entonces, cuando en un diodo real, cuando lo polarizamos directamente, el voltaje a través de este se va a mantener constante, ¿sí? Obviamente siempre y cuando el valor de la fuente pues sea igual o mayor al voltaje de umbral, ¿no? Entonces, dice en polarización directa el diodo se modela como una batería cuyo valor será igual a su voltaje de umbral. En el modelo del diodo simplificado, generalmente debemos de indicar el material con el cual está construido el diodo semiconductor, ¿sí? Dice, en el modelo simplificado supondremos que el voltaje de umbral para un diodo de silicio es de 0.7 y el de diodo de germanio es de 0.3 volts. Si hace falta distinguir entre un diodo de silicio y uno de germanio, lo indicaremos mediante el símbolo esquemático. Entonces tenemos el símbolo para el diodo de silicio y símbolo para el diodo de germanio. Los dos símbolos son exactamente iguales, lo único que va a cambiar es el símbolo del material utilizado. Bueno, si hacemos una comparación entre ambos modelos que acabamos de ver, pues tendremos esta comparativa, ¿no? Nos dice en el modelo simplificado, en polarización directa, el diodo, la corriente en el diodo debe de ir de ánodo a cátodo y se tiene que haber superado el voltaje de umbral, mientras que en el modelo ideal recuerden que el voltaje no tenía que llegar al valor del voltaje de umbral, ¿no? Con que fuera
igual o mayor a 0, la corriente podía circular. Dice, para determinar si se supera el voltaje de umbral, se debe de calcular el voltaje de Thevenin en el diodo, ¿sí? Esto es considerando un circuito abierto. En polarización inversa no es necesario alcanzar el voltaje de umbral. El voltaje de Thevenin es menor que el voltaje de umbral. En polarización inversa no es posible que la corriente fluya de cátodo hacia ánodo porque el diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, cuando trabajamos con el modelo simplificado, si el diodo está en polarización directa, lo vamos a sustituir por una fuente de voltaje equivalente, cuyo valor va a ser igual al valor del voltaje de umbral, ¿sí? Mientras que en polarización inversa vamos a sustituir el elemento por un equivalente de circuito abierto, ¿no? Un interruptor abierto. Graficando de acuerdo a las condiciones que hemos expuesto del modelo simplificado, vamos a tener que el modelo simplificado va a ser una curva parecida a la del modelo ideal, ¿sí? Es una curva parecida a la del modelo ideal, nada más que en este caso vamos a considerar el valor del voltaje en polarización directa, que va a ser diferente de 0. Entonces es como si desplazáramos la gráfica hacia la derecha en un valor equivalente al voltaje de umbral. Tenemos un ejemplo nuevamente, tenemos aquí un ejemplo nuevamente y aquí nos dice encuentre el valor de B1, B2, BD, IF, I2, E y D, ¿sí? Si nosotros analizamos, observamos aquí el diagrama del circuito, aquí nos están presentando un símbolo de diodo identificado por la letra SI, ¿sí? Es decir, se trata de un diodo de silicio, de acuerdo a lo que habíamos visto. Entonces, para este caso voy a necesitar utilizar el modelo simplificado, ¿sí? Considerando que se tratara de un diodo de silicio. Entonces aquí nos dice, primero hay que determinar si el diodo está en polarización directa o inversa. De acuerdo a lo que hemos también estudiado, sabemos que si es un diodo de silicio, para que se encuentre en polarización directa, el voltaje a través de él debe de ser igual o mayor al voltaje de umbral, ¿sí? Entonces, dice, podemos observar que la corriente de diodo ID va de ánodo a cátodo. De acuerdo a la polarización, la corriente fluye de positivo hacia negativo, de manera que si hay paso de corriente debido a la fuente a través de este elemento, la corriente va a fluir de acuerdo a la flecha en el símbolo del diodo, ¿no? Entonces, aquí ya a partir de esto, pues
pudiéramos pensar que sí se encuentra en polarización directa, ¿no? Pero para estar seguros hay que determinar cuál sería el voltaje, a través del diodo, ¿sí? Para conocer qué voltaje le estaría llegando al diodo. Entonces lo que hacemos es que retiramos el diodo del circuito y vamos a calcular qué voltaje hay entre estas dos terminales a las cuales está conectado nuestro diodo. Entonces aquí nos dice, ahora hay que analizar si el voltaje en circuito abierto en el diodo es por lo menos igual o mayor al voltaje de umbral, que en este caso serían 0.7 volts. ¿Sí? Entonces requerimos 0.7 volts mínimo para que el diodo comience a conducir. Entonces verificaremos si el voltaje de Thevenin es mayor o igual a 0.7 volts. Entonces, del circuito original que teníamos, retiramos el diodo, que es el elemento que estoy analizando, y el voltaje que quede a través de estos dos terminales es el equivalente de Thevenin, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos aquí tenemos un divisor de voltaje formado entre R1 y R2, ¿sí? Un divisor de voltaje formado entre R1 y R2. R2 está conectado en paralelo con el diodo, ¿sí? Está conectado en paralelo con el diodo de silicio. Entonces, el voltaje que hay en R2 va a ser el mismo que hay a través del diodo, puesto que están conectados en paralelo, ¿no? Y cuando tenemos dos elementos conectados en paralelo, el voltaje a través de los dos es el mismo. Entonces vamos a tener que el voltaje de Thevenin es igual a el voltaje en R2, que es igual a el voltaje de la fuente, que son 5 volts multiplicado por el valor de R2, que son 3 kilo ohms, más el valor de R1, que son 2 kilo ohms, ¿sí? Esto dividiendo el valor de R2, que son 3 kilo ohms. Entonces vamos a tener voltaje en R2 es igual al voltaje de la fuente, que multiplica el valor de R2 dividido entre R2 más R1. Sustituyendo valores, tendríamos que el voltaje de Thevenin es 5, que multiplica a 3 kilo ohms entre 5 kilo ohms. Entonces, kilo ohms con kilo ohms se cancela, me queda 3 entre 5, ¿sí? Pero 5 entre 5 me da 1. Entonces me quedaría 1 por 3. Me queda un voltaje de 3 volts. El voltaje de 3 volts es mayor o igual a 0.7. Sí lo es. Por lo tanto, el diodo se encuentra en conducción, ¿sí? Y de acuerdo a lo que veíamos aquí en la teoría, cuando el diodo está en conducción, lo puedo sustituir por su equivalente en polarización directa, que para este caso sería una fuente de alimentación de 0.7 volts. Entonces,
este diodo que tenía yo aquí, considerando que se trata de un diodo de silicio y a partir de determinar el voltaje de Thevenin entre esos dos terminales, obtengo como conclusión que este diodo lo puedo sustituir por su equivalente de Thevenin, que es una fuente, una batería de 0.7 volts. De esta forma vamos a tener que el voltaje 2 es igual al voltaje del diodo, que es igual a 0.7 volts. Finalmente la corriente es el voltaje entre la resistencia, va a ser igual a 0.7 entre 3 kilo ohms, ¿sí? Que es la resistencia por la cual atraviesa I2. Eso nos va a dar una corriente I2 de 233 microamperes, ¿sí? 233 microamperes. La corriente de la fuente, miren, cuando conecto la fuente al circuito, como resultado de esto va a fluir una corriente denominada aquí corriente de la fuente. Esa corriente va a llegar a este nodo y aquí se va a dividir en dos partes. La primera es I2 y la otra es la corriente del diodo, ¿sí? La corriente que va a fluir por el diodo. Entonces, en este caso, determinando el valor de I2, me queda voltaje 2 entre R2, que me va a dar como resultado una corriente de 233 microamperes. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar el valor de V1, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar el valor de V1, ya sabemos que aquí a través de esta R2 hay 0.7 volts y ya sabemos que el valor de la fuente de alimentación son 5 volts. Entonces vamos a tener voltaje de la fuente menos voltaje 1 menos voltaje 2 va a ser igual a 0. De aquí sustituimos valores para voltaje de la fuente. Voltaje de la fuente son 5 volts. V1, que es el valor que nos falta determinar, y V2 que equivale al voltaje en el diodo, ¿no? Entonces, despejando V1, vamos a tener V1 es igual a 5 menos 0.7, lo cual nos da un valor de voltaje V1 igual a 4.3 volts. La corriente de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 dividido entre el valor de la resistencia. Para estos casos tenemos V1 que vale 4.3 volts y V2 que vale 2 kilo ohms. Esto nos da un valor del voltaje de la fuente de 2.15 miliamperes, ¿no? Estos 2.15 se van a estar dividiendo entre I2 e ID. Y el valor de I2 es de 233 microamperes. Por lo tanto, podemos determinar que la corriente de diodo aquí despejando de la unidad, perdón, despejando de la fórmula de la ley de corrientes de Kirchhoff,
tengo que la corriente de la fuente es igual a I2 más ID, ¿sí? Entonces ya sabemos que la corriente de la fuente son 2.15 y la corriente de I2 son 233 microamperes, por lo tanto despejo ID, lo cual nos daría que son 215 miliamperes menos 233 microamperes, nos da una corriente de diodo ID, igual a 1.92 miliamperes, ¿sí? Entonces, de la corriente que entrega la fuente, una pequeña parte se va a ir por R2 y la mayor parte de la corriente se va a ir por el diodo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diodo en polarización directa opone muy baja resistencia al paso de la corriente. Para este caso, la corriente del diodo es de 1.92 miliamperes. No sé si queda claro este ejemplo, jóvenes, dudas, preguntas, no problema, todo bien. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Bueno. Ok, vamos a ver un ejemplo más. Nos quedan 20 minutos para hacer el break, ¿sí? Nos quedan 20 minutos antes del break. Y entonces tenemos otro circuito aquí, ¿sí? Es un circuito también sencillo como el anterior. En este caso aquí tenemos dos diodos, miren, tenemos dos diodos también de silicio y nos piden determinar los valores de la corriente, que hay en el circuito, ¿no? Entonces necesitamos determinar I1, ID, E y 2. En este caso, miren, estamos ahora utilizando una fuente con 20 volts, ¿no? Un voltaje de la fuente 20 volts. Entonces, como resultado de conectar esta fuente, vamos a propiciar que fluya una corriente de la fuente hacia el circuito, ¿sí? Esta corriente va a pasar primero por el diodo D1 y luego va a llegar a este nodo en donde se va a dividir en dos partes, una que va a ser la corriente que pasa por el diodo 2 y otra que va a ser la corriente que pasa por R1. Aquí en el nodo inferior las dos corrientes se unen nuevamente para formar I2. Entonces aquí nos pide determinar el valor de I1, I2, E y D. I1, I2, E y D. Bueno, como el valor del voltaje de la fuente es alto en comparación a los voltajes de umbral y como el sentido de la corriente debido a esta fuente sería el mismo en el sentido que tienen las flechas del símbolo de los diodos, pues podríamos nosotros concluir que los diodos están polarizados directamente, ¿no?
pero si queremos estar seguros, pues debemos de determinar el voltaje de Thevenin a través de cada uno de estos diodos. Sí, ya con eso, a partir de ese resultado, pues ya puedo yo estar completamente seguro que ese diodo se encuentra en conducción. Entonces aquí nos dice, podemos observar que las corrientes fluyen de ánodo hacia cátodo en ambos diodos. Podemos observar que el voltaje de la fuente es mucho mayor que el voltaje de umbral de cada uno de los diodos. De hecho, el voltaje de Thevenin en el diodo 1 es de 20 volts. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es de 20 volts? Pues ahorita lo podemos lo podemos comprobar. Entonces dice, calculemos el voltaje de Thevenin para comprobar si el diodo 2 está en polarización directa o inversa. Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, pues retiramos el diodo del circuito, ¿no? Y considerando que el diodo 1 está polarizado directamente, lo vamos a sustituir por su equivalente, que es una fuente de 0.7, ¿no? Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje en R1, que va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 1, ¿no? Entonces tenemos voltaje de Thevenin es igual al voltaje de R1, que es igual a 20.7 menos 0.7 multiplicado por R1 dividido entre la suma de las resistencias, ¿no? Esto es de acuerdo a la regla del divisor de voltaje. Entonces, esto nos daría que el voltaje de Thevenin va a ser 19.3, que es 20 menos 0.7 nos da 19.3, y 3.3 entre más que nos da 8.9. Entonces hacemos la división y lo multiplicamos por 19.3 y nos da un valor de 7.16 volts, ¿sí? 7.16 volts, que es el valor de R1, que es equivalente al valor del voltaje de Thevenin o el voltaje a través de el diodo 2. Entonces, como este valor es mayor que 0.7, pues entonces podemos estar seguros que este diodo se encuentra polarizado directamente, ¿no? De manera que podemos sustituir también este diodo por su equivalente simplificado, que es una fuente de alimentación de 0.7 volts. Entonces, ambos diodos los podemos sustituir por su equivalente simplificado de 0.7 volts, ¿no? Puesto que se trata de diodos, de silicio, como nos indica aquí en la primera imagen. Entonces, sustituyendo los diodos por baterías, ya que son de silicio, vamos a tener que la corriente 1 va a ser igual a B1 entre R1, donde acabamos de determinar que B1 es 0.7 y tendríamos una corriente I1 igual a 0.7
entre 3.3 kiloohms son 212 microamperes. Por otra parte, la corriente I2 va a estar determinada por el voltaje 2 entre el valor de R2. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito tendremos el voltaje de la fuente menos 0.7, que es el equivalente de este diodo, menos 0.7, que es el equivalente del segundo diodo, menos el voltaje en R2 debe de ser igual con 0, ¿sí? ¿De dónde puedo despejar B2? Y voy a obtener como valor de B2 un voltaje de 18.6 volts. A partir de esto, sustituyendo valores para determinar el valor de la corriente I2, tendríamos que I2 es igual a 18.6, que es el valor de B2 que tenemos aquí, dividido entre 5.6 kiloohms. Esto nos daría un valor de la corriente I2 de 3.32 miliamperes. 3.32 miliamperes. La corriente I1, como ya vimos, nos da un valor de 212 microamperes, ¿no? De manera que tendremos que la corriente en el diodo ID es igual a I2 menos I1, I2 menos I1, que para este caso nos daría ID es igual a 332 miliamperes menos 212 microamperes, lo cual nos da una corriente de diodo ID de 3.11 miliamperes. Bueno, no sé si queda claro esta parte de este ejercicio 2. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿El voltaje de Thevenin se calcula entonces por lo del divisor de corriente? Sí, bueno, depende del circuito, pero aquí a la hora de que tú retiras este diodo de aquí, pues vas a ver que el voltaje de Thevenin es el mismo de R1, porque el diodo está en paralelo con R1. Entonces, el voltaje en R1, pues es el voltaje que obtenemos al conectar la fuente. Este voltaje de 20 volts se va a dividir entre estas dos resistencias, más el voltaje del diodo. ¿Sí? Entonces, para calcular el voltaje en esta resistencia en particular, pues aplicamos la regla de divisor de voltaje. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, miren, a partir de esto vemos que la mayor parte de la corriente se va a ir a través del diodo porque está polarizado directamente. Cuando el diodo está polarizado directamente, la resistencia
que presenta al paso de la corriente es muy baja. Entonces, la resistencia del diodo en comparación a la resistencia R1, pues es bastante baja, por eso la mayor parte de la corriente se va a través del diodo. A través del diodo está circulando 3.32, no, a través del diodo está circulando 3.11 miliamperes, mientras que a través de la resistencia circulan solamente 212 micros. Sí, recordamos que un micro es una milésima de un miliamper. Entonces, tendríamos que a través del diodo circulan 311 miliamperes. Bueno, miren, cuando tenemos dos diodos de distinto tipo en paralelo, se polarizará directamente primero el diodo de menor voltaje de umbral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno de germanio en paralelo con uno de silicio. Como el germanio requiere únicamente 0.3 volts para entrar en conducción, ¿sí? Entonces, este sería el primero que se polarizaría directamente, entonces quedaría en conducción, ¿sí? Ahora, como están en paralelo, al entrar en conducción, el voltaje que hay a través del diodo de germanio sería de 0.3 volts. El de silicio, por lo tanto, quedaría en circuito abierto porque 0.3 no son suficientes para que el de silicio entre en conducción, ¿verdad? El de silicio requiere 0.7. No sé si queda claro esto también, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay problema con esto? No, profe. Bueno, ¿qué pasó? Lo que creo que no. Si no hay dudas, preguntas, miren, son 8:20. Vamos a hacer un break. Ya terminamos estos dos temas ahorita. Diodo ideal y diodo simplificado. Vamos a hacer un break, son 8:20. Nos conectamos 8:30 nuevamente, por favor, para empezar a ver el diodo LED. Y empezamos a ver lo de la parte de la práctica, ¿sí? Entonces, 10 minutos, por favor.